Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, nos permite podernos reunir una vez más para hacer oración escritural. Y como siempre, recordarles que la oración escritural nos acerca al propósito, porque oramos propósito, oramos la intención de Dios, oramos la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a estar tomando como base bíblica el libro de Génesis, capítulo 8, y se van a estar leyendo los primeros 7 versículos. Y hoy Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Miriam, bien pueda. Buenos días, mi apóstol. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo hoy en el libro de Génesis, capítulo 8, del verso 1 al 7 inclusive. La palabra dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas y los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, muchas gracias. Muy amable. Bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Como ya se ha leído en el libro de Génesis, capítulo 8. Este pasaje es bien importante, demasiado importante, dada las circunstancias que sobrellevaron o lo que rodeó este acontecimiento, como fue lluvia por por 40 días y 40 noches, constantemente lloviendo. Algo similar a como está pasando hoy en día casi en todo el mundo, inundaciones por todo lado. Pero esos son solo inundaciones, más no un diluvio como lo que describe la palabra del Señor. Un diluvio de índole universal. Todo fue cubierto por agua y se dice que las aguas subieron cerca de 15 metros sobre el nivel de todo. El monte más alto que había en la época fue cubierto 15 metros más arriba, de tal manera que ni aún un animal muy gigante, aunque se parara en la cima del monte más alto, pudiera salvarse. Nada, ningún árbol, nada, nada, todo perdió vida, todo se ahogó, todo se ahogó. Entonces, vemos nosotros cómo Dios, en medio de su amor, en medio de su justicia, Él hace que acontezcan estas situaciones para que se compruebe que la palabra de Dios, que su palabra es viva y es eficaz. Y Él, aunque le duela en su corazón, debe ejecutarla porque lo demanda su justicia. No es un capricho de parte de Dios. No es algo que Él hizo porque sí, sino que Él ya había advertido al pueblo a través de Noé. Por eso la palabra le antecede, donde dice que Dios advirtió a Noé
de cosas que iban a venir sobre la faz de la tierra. Y empezó la predicación. Siempre antes de Dios decretar un juicio, le antecede el mensaje de advertencia, el mensaje de predicación. Por eso el mismo Señor Jesús lo tomó como ejemplo y dijo, como en los días de Noé, como en los días de Noé, vendrá sobre la tierra destrucción repentina. Como en los días de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, hacían orgías, hacían banquetes sin ningún temor. O sea, la gente se desaforaba, la gente comenzaba a hacer toda clase de mal y no había ningún respeto ni por la vida de ellos mismos, ni por la dignidad de hombres y de mujeres. Entonces Dios prácticamente se vio obligado a permitir que este juicio a través de agua fuera ejecutado. Pero vuelvo y repito, Dios no permite ni hace las cosas porque sí, sino que siempre le antecede un mensaje de advertencia. Así le pasó a Sodoma y a Gomorra. Así pasó con Nínive. Fue enviado el profeta a Nínive y los ninivitas se arrepintieron y Dios desistió de hacer el daño que iba a hacer. Porque si la gente se arrepiente, Dios no tiene ningún problema en cambiar su decisión. Pero definitivamente nosotros los seres humanos somos muy dados a desafiar y a probar muchas veces la autoridad. Y las consecuencias se sufren porque Dios, lo único que le hace cambiar a Dios su opinión es el arrepentimiento del ser humano. Por eso, mis amados, la invitación es a que lo que estaba determinado para usted, para su casa, para su familia, por cuanto usted ha creído en el Señor Jesucristo, Dios le tiene unas promesas extraordinarias y le dice, si crees tú en el Señor Jesucristo, serás salvo. No solamente tú, sino toda tu casa. Todo comienza a renovarse, todo comienza a cambiar. Dice el versículo número 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ese se acordó Dios de Noé es, o usted y yo lo podemos interpretar como, y Dios volvió nuevamente a trabajar con Noé y en Noé. O sea, Dios volvió y retomó cosas que había dejado de hacer porque se acordó Dios de Noé, no como si se lo hubiera olvidado. Vuelvo y repito, es nuevamente un andar con Dios y un andar con Noé. Así se puede interpretar ese y se acordó Dios de Noé. Pero mire que no solo de Noé, sino de lo que Dios le había dicho a Noé que ingresara al arca, como fueron los animales, ¿sí? Animales salvajes como animales domésticos. Todo lo que entró al arca, Dios lo preservó. La Biblia no menciona que hayan muerto animales dentro del arca, que se hayan tenido que hacer sacrificios o algo dentro del arca. Más bien salieron multiplicados, porque hubo tanta multiplicación que Noé, cuando salió del arca, sacrificó de esos animales para ofrecérselos a Dios en holocausto, en agradecimiento. Así puede que no disminuye. En Dios nada disminuye, sino más bien se multiplica, se acrecenta, se incrementa. Y aquí dice la palabra que Dios,
cuando se acuerda de Noé y cuando empieza otra vez a trabajar en la vida de Noé y de su familia y de todo lo que estaba a su alrededor, dice que Dios hizo pasar un viento fuerte sobre la tierra, de tal manera que las aguas empezaron a decrecer, se empezaron a retirar, porque Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, tiene el poder para hacer cosas así. Por eso, mi amado, usted que tal vez se sintió olvidado de Dios, usted que tal vez sintió que Dios ya no se acordaba de usted, que usted ni sus oraciones, ni en los cultos sentía que Dios le hablaba. Déjeme decirle que hoy es un día extraordinario, un día maravilloso para que usted sienta la presencia de Dios. Y Dios lo va a hacer. Dios se va a hacer notar. Dios le va a dar a usted evidencias en el transcurso de este hermoso día, con el solo hecho de que usted haya despertado, de que usted esté conectado a esta plataforma, a este tiempo de oración. Y aún personas que por algún motivo no se van a poder conectar, Dios las va a alcanzar y Dios les va a mostrar su gracia. Dios va a extender su mano sobre ellos. Dios se va a hacer evidente. Dios se va a hacer notar de que Él está ahí, de que Él no se ha ido, de que Él no se ha olvidado de su creación. Y usted es parte de esa creación. A usted, aunque lo engendraron sus padres, Dios fue el que colocó el propósito en su vida. Estamos aquí por voluntad divina, por voluntad de Dios. Estamos aquí. Y si Dios nos ha preservado la vida, a pesar de tantas circunstancias que rodean, tantas cosas que pasan a diario, tantas personas que mueren, y Dios nos preserva la vida, es porque Él tiene algo muy especial con nosotros. Aparte de salvarnos, aparte de lo que Él está haciendo, va a haber cosas que todavía Él no ha hecho con nosotros. Y algo así como lo que le pasó a Noé, que dice que Dios empezó y mandó un viento recio. ¿Cómo serían esos vientos para mover toda esa cantidad de agua? Para que Noé y su familia, juntamente con todos los animales que estaban dentro del arca, pudieran salir, porque el arca al principio era muy holgada, era muy cómoda, había bastante espacio, aún a pesar de los muchos animales, pero por multiplicarse en los animales, ya el espacio empezaba a quedar estrecho. Y Dios conoce, Dios sabe en qué momento hacer pasar su bendición para que a nosotros el camino se nos allane, se nos limpie y podamos empezar a hacer cosas mejores. Dios sabe cuando una persona está estrecha. Dios sabe cuando ya no hay campo para más. Por eso prepárese, mi amado. Prepárese a recibir mayores bendiciones de parte de Dios. Prepárese, porque Dios se va a hacer notar. Dios se va a hacer evidente y le va a decir a usted: yo no me he olvidado de sus lágrimas, yo no me he olvidado de sus necesidades, yo no me he olvidado de sus oraciones, yo no me he olvidado que dependen de mí. En pocas palabras, así nos lo va a hacer ver el Señor. Dice el versículo 2: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Impresionante. Mire que muchas veces la mente del ser humano no tiene la capacidad de poder dimensionar
cómo son las cataratas, cómo fue que se abrieron esas fuentes y empezó a descender agua hasta cubrir el mundo entero, el mundo en el que vivimos, que delante de Dios somos comparados como una gota de agua. Pero descendió tanta agua que lo cubrió todo. Pero Dios, cuando ve que ya se cumple el propósito, entonces cierra la llave, porque esa llave ya había cumplido el objetivo que se había trazado: destruirlo todo, especialmente a los seres humanos, por cuanto no reconocieron que Dios es Dios, que Él es grande, que Él es sublime. No lo quisieron ver así. Igual está hoy en día el mundo. Igual. Ya en muchas canciones no está el nombre de Dios. Y pueden ser autores cristianos, pero como lo que necesitan es vender, entonces ya no se menciona Dios abiertamente. Entonces se dice Señor. Entonces se dicen otras expresiones como Él, pero no lo dicen enfáticamente Dios o Jesús o Espíritu Santo. Por esa razón se vuelve algo más comercial que espiritual. Pero igual, estamos en los últimos tiempos, mis amados. Estamos en los últimos tiempos y son tiempos muy peligrosos, demasiado, en donde hay que mirar bien, con lupa, y escuchar bien, agudizar más el oído para escuchar qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios. Y dice la palabra que el Señor cierra esas cataratas porque ya el objetivo se había cumplido. Así está hoy en día el mundo. Ya estamos en los colmos. Los colmos es cuando algo sobrepasa el límite, cuando no se puede casi que más. Entonces aparecen los colmos en la autoridad, los colmos en la religiosidad, los colmos en la moralidad, los colmos en la economía. En fin, estamos en el tiempo de los colmos. Por eso, mi amado, si quiere, investigue más a profundidad esta palabra de los colmos. El libro de Daniel lo habla. Dice, cuando los hombres lleguen al colmo de las cosas, entonces hay que entender que estamos en el tiempo del fin. Ya es el colmo, decimos. Ya es el colmo. Y todos los días se escucha, ya es el colmo que las cosas suban de precio y bajen de calidad. Ya es el colmo que nuestros gobernantes sigan haciendo lo mismo. En fin, es por esa sencilla razón que estamos en los últimos tiempos. Así puede que no se escandalice, no llore situaciones, sino implore la misericordia de Dios, implore la bondad de Dios. Dígale, Señor, sé que estoy en tiempos difíciles y debo saber equilibrar la balanza. Debo aprender a convivir con esta situación, mas no conformarme a ella, porque debo hacerle frente a todo lo que se presente, a todo lo que se avecine. Dice el versículo número 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Mucho tiempo. O sea, Noé no solo estuvo 40 días y 40 noches dentro del arca, sino que aquí dice que las aguas empezaron a disminuir y duraron 150 días. O sea, súmele a los 40 días que duró lloviendo
otros 150 días mientras bajaba el agua. En total, mis amados, anótelo por favor. Se calcula que más o menos Noé estuvo dentro del arca 371 días. O sea, más de un año. Porque la palabra de Dios dice que cuando comenzó a llover, Noé tenía 600 años. Y cuando salió del arca tenía 601 años. Por lo tanto, fue más de un año y unos pocos días que Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras y todos los animales estuvieron dentro del arca, reducidos a un espacio. Si Dios no hubiera estado con ellos, por favor, la locura completa. Ellos salen dementes de ahí. Ellos salen con problemas de ahí. Y la Biblia no menciona que se haya perdido uno solo, que se enfermaron dentro del arca, que hubo una gripe aviar, que hubo alguna pandemia dentro del arca, porque tantos animales juntos de diversas especies y que Dios se haya glorificado y que Dios haya conservado la vida de todos ellos. Esto es un gran milagro, un milagro extraordinario. Animales salvajes, animales domésticos, aves como serpientes, de toda clase de animales en un mismo lugar. Y esas mezclas producen virus, pero en ese entonces no pasó nada, porque Dios estaba ahí. Miren, mis amados, cuando Dios dice algo, cuando Dios ordena algo, si nosotros le obedecemos a Dios, podemos estar seguros que el que dio la palabra nos va a preservar, nos va a preservar. Yo no sé si Dios lo ha metido a usted en una estrechez. Yo no sé si Dios lo ha metido a usted en una cápsula, casi que un encierro, para que usted pueda comprender que es la voluntad de Dios y que Dios se va a glorificar. Pero viene un tiempo de libertad. Decrecieron las aguas gradualmente, dice la palabra. Gradualmente, no fue que se fueron de una, no. Gradualmente, y así va a venir su bendición. Estamos a pocos días de entrar a uno de los meses en donde para muchos es mucha alegría, pero para otros es mucha tristeza. Y para el pueblo de Dios, casi que sin excepción, le pasa lo mismo, porque entran complejos, porque entran tristezas, porque entra desánimo, porque la gente dice otro diciembre más, otra Navidad más, y no tengo nada, y no hice preparativo, no hubo cómo. Pero quiero decirles algo, por favor, si puede, levante una de sus dos manos y recíbame esta palabra. Yo quiero decirle de parte de Dios que Dios va a usar estos días que quedan a este mes de noviembre y va a empezar a desaparecer todo lo que la acongojaba, todo lo que lo disminuía, todo lo que lo hacía sentir que no estaba en el nivel de Dios, y Dios va a aprovechar estos días para hacer que todo eso se vaya, que deudas se vayan, que problemas económicos se vayan, que situaciones difíciles se vayan, porque usted es un hijo de Dios, porque usted es una hija de Dios, y usted y su familia van a ser diferentes y muy bendecidos. Muy bendecido. Yo quiero que usted crea esta palabra el día de hoy, porque es palabra viva, es palabra de Dios. Gradualmente decrecieron, gradualmente. Y esto es maravilloso. Dios se toma el tiempo, porque Dios no vive de afanes. Dios no vive de afanes. A Dios no lo coge por sorpresa nada.
Dios sabe que está la canasta familiar por los aires. Dios lo sabe. Dios sabe que los bancos no le dan espera. Dios lo sabe muy bien, que porque se acortaron los días, cada día es más rápido que llega una cuota detrás de la otra. Dios sabe que usted paga arriendo. Dios sabe que usted tiene unas cuotas, unos compromisos fijos por cubrir. Dios lo sabe. Pero mira, aquí dice la palabra que Dios se acordó de los animales, de las bestias. Y la Biblia dice que si Dios cuida de la flor del campo, que en la mañana florece y en la tarde se marchita, ¿cómo no va a ser con nosotros sus misericordias? ¿Cómo Dios no nos va a bendecir? Dios nos va a bendecir, nos está bendiciendo, pero viene más. Pero viene más de parte del Señor. Mucha gente va a quedar frustrada. Los que querían verlo a usted así como apagado, como opacado, como sin brillo, como sin ganas de seguir, mucha gente va a decir, ¿y qué pasó? No le funcionó lo que le mandaron. No, no va a funcionar. A usted lo que le funciona es una palabra de parte de Dios. A usted lo que le hace bien es decir, Señor, tú eres mi hacedor, tú eres mi proveedor, tú eres Jehová mi guerrero, tú eres Jehová el que hace vallado alrededor de mi vida. Estoy guardado en Dios. Mi vida está escondida en Dios, como dice un autor, un músico. Mi vida está escondida en Dios, mi vida está escondida en Él. Y en Él no falta nada. Como no le faltó nada a Noé, como no le faltó nada a ningún animal, todo lo tuvieron. Ahí el Señor estaba proveyendo. Dios es fiel. Por eso, mi amado, no se preocupe. Sonría el día de hoy. Sonríale a la vida. Sonríale al día. Que está opaco, no hay problema. Que está claro, tampoco hay problema. Nos gozamos en Dios porque nuestra alegría y nuestra bendición no depende de los bienes que tengamos, sino de un Dios que lo tiene todo. Dios lo tiene todo y Él administra bien y Él reparte bien, como aquella multitud que fueron alimentados con 5 panes y 2 peces. Yo me imagino que los que estaban lejos decían, no va a alcanzar, no va a alcanzar. Ay, Dios. Los que estaban allá decían, no, con ese poquito no alcanza. Y dice la palabra que antes sobró. Prepárese para la abundancia. Prepárese porque cuando el mundo dice no hay, Dios dice sí hay. Cuando el mundo dice se acabó, Dios dice comienza la bendición. Había un poquito de harina, pero esa harina se multiplicó. Había un poquito de aceite, pero fue suficiente para una bendición súper extraordinaria. No importa lo que haya, no interesa lo que haya. Dios es experto en hacer milagros con poquito. Con poquito Dios hace mucho. Preséntele hoy ese poquito a Dios. Presénteselo a Dios. Dígale, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Si quiere, ábrale la alacena a Dios. Dígale, Señor, mira, mira lo que hay, Señor. ¿Es justo? ¿Es justo que yo esté así? Dios dice, no es justo, te voy a bendecir, te voy a proveer, te voy a dar más, te voy a dar paz, esa paz que mucha gente ya no tiene porque se desespera por la situación. ¿Y ahora qué va a hacer de esto, de aquello? Amado, no ore problema, ore solución. Haga una declaración de fe y diga, hoy la palabra de Dios me bendice. Hoy la palabra de Dios llega a mi vida y si estoy enfermo me sana, si estoy oprimido me libera, si estoy desesperado me da paz, si no tengo nada el Señor es mi proveedor. Como le dijo Abraham a su hijo Isaac, Jehová se proveerá. Jehová se proveerá y volverá a hacerlo. Hoy el Señor repetirá cosas así. ¿A quiénes? A los que le creen. A los que se le creen. Manténgase creyendo. Manténgase creyendo. Antes de dar pasos hacia un banco, antes de dar pasos hacia un prestamista, antes de dar pasos donde un familiar a que le preste algo, haga una oración y dígale, Señor, líbrame de la vergüenza, líbrame de caer en manos
de acreedores, no quiero ser esclavo de deudas, no quiero ser esclavo de prestamistas. Este diciembre que se avecina, mi casa y yo vamos a tener lo mejor sin necesidad de deuda. Vamos, levántese, por favor, levántese. Yo no sé, yo siento que alguien tiene que levantarse, salir de su camita, salir de su sofá, salir de su hamaca, no sé de dónde tenga que usted levantarse, pero yo necesito que hoy usted se levante en el nombre de Jesús de Nazaret y empiece a caminar por su casa, o no sé dónde se encuentra en este momento. Yo no los alcanzo a ver, pero siento que hay personas que están muy cómodas esperando que pase algo, y hoy necesitamos de parte del Señor que se levante, que se mueva y que diga: Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo creo tu palabra. Yo creo tu palabra. Y hoy me levanté por algo poderoso. Hoy, Señor mío, me voy a mover en fe. Voy a dar pasos de fe. Voy a empezar, Señor mío, a hacer una oración de declaración, y voy a erradicar la pereza. Voy a erradicar la pobreza. Voy a erradicar esos planes como de fracaso, como de nostalgia. Voy a cambiar mi lenguaje y voy a empezar a hacer cosas diferentes. Eso es lo que necesitamos hacer. Esperar que Dios obre, como hizo Noé. Él esperó pacientemente, más de un año dentro de un arca. Dios le dijo cuándo entrara. Dios le dio señales y le cerró la puerta. Pero el mismo que cierra puertas abre, porque él dijo: lo que yo cierro nadie lo abre, y lo que yo abro nadie lo cierra. En el versículo 4 dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Arará. Y según los arqueólogos, dicen que esa arca todavía está allí. Ese lugar se volvió un nevado. Allá son los glaciares, y allá está conservada en hielo. Está conservada. Ese lugar al principio no fue así, porque empezó a salir nuevamente el pastizal, el verde. Y después fue que empezó a descender nieve sobre esos lugares. Pero allá se conserva todavía. No era un lugar muy propicio para la gente, pero sí algo muy propicio para los planes de Dios. Conservar la evidencia que hasta el día de hoy la gente no puede dudar de que fue la mano de Dios obrando en eso. Dios deja cosas como evidencias para que los científicos se asombren, pero aún así muchas veces no creen. Lo ven como algo de historia, como el que hizo las pirámides de Egipto, como el que hizo los puentes colgantes de Babilonia, etcétera, como una maravilla. No lo ven como más. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, vemos evidencias. Ahí está la mano de Dios obrando. No había la tecnología que hay hoy en día. No habían los recursos que hay hoy en día. Pero Dios lo hizo. Se hundió el Titanic, hecho por hombres, hecho con tecnología, con lo último del momento. Pero no se hundió el arca que Dios le dijo a Noé. ¿Ah? ¿Por qué? Porque era Dios dando los diseños, los planes. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes, gradualmente. Casi un año más, ahí, con la esperanza de ver tierra firme, y no la había. O sea, Noé siempre estuvo así, como en vaivén, como en turbulencia. Él se dejaba llevar, no había un timón. No había un timón para dónde llevar esa barca. No había ningún lugar, no había un destino para dónde coger. Porque era Dios el que guiaba esa arca. Era Dios mismo obrando ahí. Cualquier lugar hubiera sido bueno, porque todo estaba para empezar. Cualquier lugar donde hubiera quedado el arca, el mejor, porque toda la tierra prácticamente le fue heredada a Noé y a su familia.
¿Mm? Dice que en el mes 10 y empiezan a decrecer y empiezan a aparecer esas pequeñas partes, esas cimas altas. Y dice el versículo 6, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. 40 días después. Por eso si usted suma todos esos poquitos, en su totalidad son 371 días. 371 días. Prácticamente un año. Un año donde mucha gente está guardadita en Dios, pero llega el momento de abrirse, llega el momento de salir. Quizá este año en el transcurso de él no fue lo mejor para su vida. Quizá fue un año muy duro para muchos, pero en medio de todo, algo que no podemos perder es el optimismo. Algo que no podemos perder nosotros es la fe, la esperanza. Algo que no podemos perder nosotros es el creer que hay un Dios en medio de todo esto. Dios no desampara a su pueblo. Dios no lo va a desamparar, no lo va a dejar. Mucho menos ahora que están los últimos tiempos y Dios sabe lo que se aflige la iglesia. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y llega un momento del actuar de Dios, de la mano de Dios, en donde la vamos a ver en todo, en todo, en todo. Si quiere, tómele foto a todo lo que está a su alrededor y se va a dar cuenta que de aquí a poco tiempo van a cambiar muchas cosas, van a cambiar, porque donde otros han fracasado, la iglesia del Señor va a empezar a tener éxito. Donde otros supuestamente han terminado, la iglesia del Señor va a empezar su carrera, su mejor tiempo, su mejor momento. Lo que le faltaba a la iglesia, el gozo, la alegría, la paz, porque nos hemos gozado haciendo bien, nos hemos gozado yendo por las casas a predicar su palabra, a levantar brazos caídos, a restaurar hogares destruidos, a volver a jóvenes al hogar y sacarlos de las drogas, del alcohol, de la promiscuidad, de la prostitución, de tantas cosas. Y para todos los que han sembrado con lágrimas, con regocijo segarán. Viene un tiempo especial porque la iglesia no ha parado, la iglesia no se ha detenido, la iglesia no se ha escondido en cuatro paredes, la iglesia se volvió más visible que antes. Entonces, mis amados, el enemigo muestra lo suyo, Dios también muestra lo suyo. Y viene con gloria, porque la gloria postrera de cada casa, de cada iglesia será mucho mayor que la primera. Es palabra de Dios. Y a la palabra de Dios hay que decir amén, así sea. Y así va a ser. Por eso dice que a los 40 días después de que el arca ya está como en tierra firme, Noé abre la ventana, una ventana, y estaba en la tercera parte de esa gran arca. Esa ventana se abre, esa ventana. Yo me imagino los ojos de Noé, de su esposa, de sus hijos, cuando ven esa claridad, porque estaban acostumbrados a ver oscuridad, cómo se encapota el firmamento, ver nubes negras. Así comenzó todo. Pero cuando él abre la ventana, yo me imagino la alegría, el éxtasis que él tuvo que haber vivido, de haber visto esa claridad y poder ver a todos lados, poder observar esa gran creación de Dios y ver cómo ya todo había pasado. Ya no habían cuerpos flotando. Ya no habían ni cuerpos de seres humanos ni de animales. Ya todo estaba, solo quedaba agua. El resto había caído a tierra. Se iba hundiendo lentamente. Dice el versículo 7, y envió un cuervo
el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días. Sume todo eso. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Dos tipos de personas salieron del arca. Ahí es donde está la enseñanza para nosotros. Salieron dos aves, ambas con las mismas características, podían volar. Pero una decidió quedarse en el mundo, comiendo del mundo, comiendo de la basura, comiendo cuerpos muertos, descompuestos. Mientras que la otra ave, que era la paloma, iba y volvía porque no quería contaminarse, porque no quería comer muerto. Y nosotros tenemos esas dos opciones. O salimos de Dios para contaminarnos con el mundo, o salimos de Dios para enfrentar el mundo, pero sin contaminarnos, como hizo Daniel en su momento. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que daba el rey. Él prefirió abstenerse de ese alimento y agradar a Dios. Y Dios lo exaltó. Dios honró la fe de Daniel. Nosotros tenemos esas dos opciones, mis amados. Mire, ¿de dónde salieron las dos aves? Del mismo lugar. ¿Qué comían dentro del arca? Bien, no comían carroña, ninguna de las dos, ambas se alimentaban de cosas sanas. Pero apareció la naturaleza del cuervo, porque le pareció bien ir y mezclarse con el mundo y quedarse allá. No volvió, el cuervo no volvió. Se quedó allá de muerto en muerto, de carroña en carroña, y hizo su vida inmediatamente. O sea, y eso le está pasando a mucha gente. Lamentablemente, uno lo siente en el corazón. Hay personas que están saliendo de las iglesias y están volviendo al mundo. Ni siquiera están yendo a otra iglesia, sino están yéndose al mundo, a la cantina, al baile, a la taberna, al prostíbulo, a la delincuencia, a la droga, a las mismas palabras de antes. Amados, que ese no sea su caso. No lo permita por ningún motivo. Usted decide. Usted decide. No le culpe a Dios. No culpe a la iglesia. No culpe a los pastores. No culpe al liderazgo. No le eche la culpa a nada. Usted es el único responsable de su vida. Usted es el único que decide o se contamina o no se contamina, pero ambos salieron del mismo lugar, ambos. Ambas aves salieron del mismo lugar. Mientras estuvieron en el arca, estaban seguras, comían bien, pero tocaba salir, había que salir, tarde o temprano había que salir, pero cada uno decide cómo se va a enfrentar al mundo, cómo se va a enfrentar a las festividades decembrinas que se aproximan. ¿Cómo se va a enfrentar usted al próximo problema que se le presente? ¿Cómo se va a enfrentar? Por favor, incline su rostro ahí donde está.
incline su rostro y que esta palabra le deje a usted como el corazón con deseo de orar más, de orar más, de orar un poco más. Decir, Señor, esas dos aves, ambas estuvieron dentro del arca y mientras estuvieron allí, se preservaron. Comían ambas probablemente de lo mismo. Pero hay momentos en que la gente se cansa. La gente se cansa y prefiere ir a comer, como el hijo pródigo, algarrobas de los cerdos. Ir a comer comida basura, comida chatarra, comida que no lo lleva para ningún lado. Dígale a Dios con humildad, Señor, aquí estoy. Debo salir a enfrentar el mundo. Debo salir a enfrentar las situaciones, las adversidades. Pero ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Ahí es donde necesito de ti. Necesito de tu sabiduría. Necesito de tu inteligencia. Necesito de tu prudencia, Señor. Porque hay personas que pueden estar tan endeudadas que hasta les ha entrado la tentación de quitar algo, quitarle al jefe, alterar una cuenta, alterar una firma, falsificarla, extraer algún dinero de alguna parte. Amado, no se desespere. Dios conoce su deuda. Dios conoce su compromiso. Dios lo conoce. Pero no se desespere. Tenga fe en Dios. Tenga paz en Dios. Tarde o temprano, el arca queda estacionada y les tocó salir. Dice que salieron. Pero tan pronto salió, Noé lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecer un sacrificio a Dios. Antes de tomar decisiones, dígale, Señor, yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer mi oración de fe. Me voy a consagrar más a ti, Señor. No importa que el mundo prospere. No importa que muchos tengan lo que yo quisiera tener. No interesa, Señor. Ya me llegará mi momento. Ya viene mi bendición para mí. Ya viene lo mío, pero quiero que sea de parte tuya. Que venga de parte tuya, Señor. Porque tu palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchos hoy lloran lágrimas de sangre. Muchos hoy lo han perdido todo. Todo lo han perdido. Porque no contaron con Dios para sus asuntos. Dígale, Señor, yo no quiero repetir la historia de muchos. Yo quiero vivir una historia diferente con mi casa, con mi familia, con los míos. Señor, gracias. Dígale a Dios, Señor, gracias. Me voy a preparar para lo que viene y voy a salir, pero seré como la paloma. No estaré en el lugar equivocado. Como dice el Salmo 1, no andaré en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores me sentaré. No hablaré sandeces, no hablaré mentira, no hablaré muerte, no hablaré fracaso, no hablaré derrota. No le daré cabida a mi mente y a mi corazón para siquiera pensar en que yo soy una persona de mal. No, soy un bendecido de Dios. Soy una bendecida del Señor. Mujeres, díganselo al Señor. Señor, me considero una persona bendecida por ti. Soy bendición. Y pronuncie su nombre delante de Dios. Dígale al Dios del cielo, Miriam de Ramírez es la bendecida de ti. Dígale a Dios en este hermoso día, Señor, Angélica Sánchez, yo, Angélica Sánchez Casallas, soy una mujer muy bendecida, porque me has dado un esposo, me has dado una hermosa niña, me has dado salud. Cuente las bendiciones, por favor. Claudia Ramírez, dígale al Señor, Señor, yo, Claudia Ramírez, soy una mujer bendecida porque tengo salud, porque tengo una familia, porque tengo sueños, aspiraciones a ser mejor. Nandi Caterine Díaz, dígale al Señor, Señor, yo soy la Nandi tuya, la bendecida tuya.
Y cada uno así, a título personal, dígale, soy un bendecido. Dígalo hoy. Sonría, por favor, sonría. Ya no llore más situaciones, porque con lágrimas no se solucionan cosas. Con lágrimas no. Si las lágrimas solucionaran cosas, créanme que yo lloraría mucho. Les quiero mucho. Bendigo sus vidas. A pedirle favor a Sandrita Casallas que active su micrófono, nos salude y bueno, nos digan qué ayudó esta palabra. Buenos días, mi pastor, bendición. Buenos días a todos. Hola, Sandra. Me hizo reír. Yo estaba diciendo lo mismo. Uy, yo me la pasaría llorando. Ay, bendición a todos. Qué palabra tan hermosa, mi pastor. No, ahorita pues yo estaba recordando en medio de la enseñanza el tiempo de pandemia, que estuvimos encerrados, que uno no, o sea, uno decía, Dios mío, ¿de dónde? Pero Dios suplió siempre todo. Dios suplió en todas las áreas económica, emocional, porque cuando uno está con el Señor y cuando uno le cree a Dios y cree en su palabra y vive la palabra, que es lo importante, uno se da cuenta que no hay adversidad, o sea, todo es enseñanza, todo es un aprender diario, todo es un crecer diario en Dios. Y qué bonito cuando uno se enfoca en eso, y yo creo que mi palabra rema en esos días era, todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios nos suceden para bien, y esto para el cumplimiento de su propósito. Entonces, gozarnos cada momento. Yo sé que hay momentos que son muy duros, difíciles, que uno dice, pero ¿por qué? O bueno, que uno llora, que uno se entristece. Pero en ese momento ahí uno sabe que está el Señor, en ese momento. Yo pienso en nosotros que tenemos a Dios y vivimos situaciones difíciles, ¿cómo serán los que no? O sea, por eso los suicidios, por eso tanta locura que en la que anda el mundo, tanta locura, porque lo que decía mi pastor es el colmo, hay colmos de colmos que uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona haya hecho algo así tan tremendo? Pero qué bendición que nosotros estamos en el Señor, qué bendición que estamos en esa arca y que tenemos la oportunidad de salir y volver, de salir del arca y estar allí en ese refugio que es Dios, en ese refugio que es su palabra, y poder vivir y ser parte decía mi pastor, ir al mundo a contaminarse. Es que cada uno determina lo que quiere hacer y para dónde quiere ir. O sea, está en el corazón. Si yo amo a Dios, y cuando uno ama a Dios, uno lo que más hace es querer agradarle a Dios. Entonces yo creo que el secreto está en el secreto de la oración, del estar allí muy pegaditos de su palabra, creyendo, confiando en Él, creciendo en nuestra fe. Y sí, la palabra, es indudable que vienen cosas peores, es indudable porque la palabra nos lo enseña, pero que nosotros estemos firmes en la roca, que nosotros, nuestra familia, así que nos enfoquemos más en eso. Mi pastor decía ahorita también de que vienen fechas esas especiales como la Navidad y la gente vive como, uy, que me voy a colocar, que esto, lo otro. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que verlo como primario. O sea, lo primario para nosotros tiene que ser estar en la presencia del Señor. ¿Qué sabemos si va a llegar la Navidad? ¿Qué sabemos si vamos a estar en ese tiempo? O sea, vivir el hoy. La palabra del Señor lo dice, que nosotros debemos vivir cada día trae su propio afán. Así que no nos afanemos ni nos preocupemos, igual Dios va a suplir todo, como lo ha hecho hasta ahora. Un abracito, mi pastor, un abrazo para todos, que sea el mejor de los días, que sea día de respuestas, día de bendición, de aún más bendición, porque ya el hecho de que estemos despiertos es una gran bendición. Un abracito, mi pastor. Muy bien, gracias, Sandrita. De igual manera, desearles lo mejor de lo mejor siempre. No olviden separar su cupo. Haga su reserva para
este retiro espiritual que vamos a tener. Por favor, asegúrelo, asegúrese de estar allá. ¿Sí? Las bendiciones y las oportunidades siempre se dan, pero de nosotros depende aprovecharlas. Va a ser de grande bendición. Ya están los conferencistas, unos temas impresionantes, unos temas, Dios mío, wow, tremendos. Le van a cambiar su vida en su totalidad. Estoy convencido de eso. Así de que haga esa reserva. Usted nunca hará un gasto. Cuando se trate de su vida, usted nunca gasta. Usted invierte. Cuando usted compra un buen libro, no mide el precio, mide el valor que representa para su vida. Cuando compre una ropa, no diga, uy, me costó, no, le va a cubrir su vida, usted se va a ver mucho mejor. En fin, nunca gasta, siempre invierte cuando se trata de su propia vida o la de su familia. Les quiero mucho, les bendigo. Mañana, con la ayuda del Señor, nos volvemos a ver 6 a.m. Ingrese con un invitado. Bendiciones. Feliz día para todos.